técnicas de anestesia tronculares o infiltrativas. ¿Cuáles son las dos? Infiltrativas, ¿no? Porque las tronculares normalmente son para que se inferiores, donde vamos a anestesiar el canal inferior, vamos a anestesiar el bucal y también vamos a anestesiar el lingual. Pero ¿qué otra técnica de anestesia yo puedo trabajar, por ejemplo, el maxilar, aparte de la infiltrativa? Palatina, ¿no? Exactamente palatina, porque las piezas dentarias, por ejemplo, las premolares, ¿cuántas raíces tienen? Las premolares superiores. ¿Cuántas raíces tienen las premolares superiores? Dos, ¿no? ¿Cómo son la disposición de las raíces? ¿Perdón? Tenemos cuatro planos, ¿no? Vestibular, palatino, mesial y distal. Las premolares superiores tienen normalmente dos raíces. Una raíz que va hacia vestibular y una raíz que va hacia palatino. Entonces, si yo voy a practicar una anestesia, voy a hacer una endodoncia, una restauración compleja, yo voy a anestesiar infiltrativamente parte de la porción vestibular, limpieza dentaria, y tengo que reforzar por palatino, porque hay una raíz palatina. La primera molar, por ejemplo, ¿cuántas raíces tiene la primera molar? ¿Está llevando oclusión? Sí, está llevando oclusión. Cuatro, tiene cuatro raíces, ¿segura? ¿Está llevando anatomía dental o todavía no? Me van a decir que no, seguro para no preguntar. Recién. Está ya, ok, pues vamos a reforzar un poco. Me avisan ya porque no sé cómo es el avance en otros cursos. Bien, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a anestesiar la pieza 1.6 o la pieza 2.6 tiene tres raíces. Tiene dos raíces vestibulares y una raíz larga hacia palatino, ¿no? Cuando se hacen endodoncias en primeras molares, normalmente se habla de un cuarto conducto, eso lo vamos a ver más adelante, pero eso no significa que tenga cuatro raíces. Es un conducto accesorio, pero dentro de las tres raíces que tiene mi primera molar. Mis premolares inferiores, por ejemplo, ¿cuántas raíces tienen? ¿Segura? Normalmente tienen una raíz, ¿no? Tienen una raíz. Entonces, eso es importante conocer no solamente por la anestesia, sino porque cuando yo hago extracciones dentales, yo voy a hacer movimientos vestíbulo-palatinos, porque tengo dos raíces, por ejemplo, premolares, una vestibular y una palatina, o yo voy a hacer movimientos rotacionales para hacer extracción porque tengo una raíz. Entonces, voy a tener menor riesgo de fractura. Bien. También tenemos algunos músculos, bien, tranquilo que no les voy a preguntar exerción, origen, eso no es necesario, pero eso es importante que ustedes sepan la disposición de los músculos a nivel del maxilar, porque cuando nosotros trabajamos técnicas de anestesia podemos dañar algunos nervios como el facial, ¿no? Y en la parte de los seminarios va a haber una parte donde nosotros vamos a hablar sobre accidentes en la colocación de anestesia. Cuando yo, por ejemplo, coloco una técnica troncular o una infiltrativa, si colocar una troncular, ¿qué par craneal estoy trabajando? El trigémino. ¿Qué número de pares? No, sí. El quinto, ¿no? Se funcionó. El 7 es el Facial. pero yo puedo dañar también ramas del facial si yo no establezco parámetros apropiados o parámetros anatómicos apropiados. Cuando practiquemos anestesia, nosotros vamos a estar con ustedes, ¿no? Tanto en la semana 7 como en la 8. No es que los vamos a dejar porque podemos tener algunos accidentes, ¿no? Y les hago el comentario de lo que pasó hace unas semanas con el niño. ¿Se acuerdan del niño del hospital? Con la aguja. ¿Dónde estuvo el error ahí, por ejemplo? Cuando se hacen técnicas tronculares en pacientes pediátricos, nosotros podemos tener un riesgo de fractura porque el niño se va a mover. Si bien es cierto, hay manejo de conducta, hay también óxido nitroso, sedación consciente para pacientes pediátricos, pero si mi paciente no tiene un buen patrón de conducta, se puede mover demasiado y puede romperse la aguja. ¿Cuál fue el problema en la técnica de anestesia? Que se introdujo el 100% de la aguja, y si esa aguja se rompe, ya no vas a ver dónde está. Ese fue el primer error. El segundo error también fue colocada una aguja demasiado larga, ¿no? Para el niño.
si nosotros vamos a ver en técnicas de anestesia la semana 4 y 5, no, 5 y 6, que nosotros tenemos diversos tipos de tamaño de aguja, tanto para pacientes pediátricos como adultos. ¿Cuál fue el tercer error también? Que lo mandaron a su casa después de que se fracturó la aguja. Eso se hace inmediato, por ejemplo, pero no pasa. Pero si, por ejemplo, tenemos una aguja rota y lamentablemente hemos introducido toda la aguja en la mucosa y se rompe esta aguja, el problema que vamos a tener es que ya no la vamos a ver. Entonces, inmediatamente yo tengo que abrir un colgajo y tengo que operar para poder sacarla. Pero, previamente, podríamos mandar un examen auxiliar para ver la posición y no hacer un colgajo de más. Podríamos mandar, por ejemplo, un examen auxiliar como podría ser una radiografía, pero puede ser algo más preciso. Una tomografía con MIG, que eso lo vamos a ver también en los seminarios de la semana 4. Entonces, cuando el niño va a su casa, el inconveniente es que, como son músculos, sigue viajando y al final se aloja en cualquier otra parte. Otro inconveniente también, como es un niño, se está moviendo constantemente, ¿no? Entonces, eso ayuda más a que esta aguja viaje a otros lados de la mucosa o de los músculos también masticatorios, porque termina en el cerebro. Bien, entonces hay bastantes errores ahí que nosotros podemos evitar, ¿no? Conociendo algunos parámetros anatómicos. Miren aquí, por ejemplo, esto es lo que yo les comentaba, cuando nosotros colocamos técnicas infiltrativas o técnicas tronculares y nosotros utilizamos de repente una técnica muy invasiva con mi paciente o no tengo reparo anatómico apropiado, yo puedo dañar la masa facial y puede quedar mi paciente con una parálisis transitoria. Y en ese momento, ¿qué hago? ¿Qué le digo al paciente? Primera chapa, le dicen al paciente, ¿no? No, normalmente cuando tenemos un cuadro de parálisis transitoria con anestesia, nosotros tenemos que parar inmediatamente todo lo que estamos haciendo y el paciente obviamente se va a preocupar y no va a querer atenderse en ese momento, ¿no? Entonces nosotros paramos y a su casa le está esperando normalmente un promedio de entre 3 a 5 horas, si es que nosotros hemos reforzado mucha anestesia para que se absorba esta anestesia, pero es transitorio. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que cuando colocamos una técnica de anestesia, colocamos una anestesia en mi paciente, yo tengo que esperar. Espero un par de minutos, le pregunto cómo está el labio, cómo está la lengua, si siente adormecimiento, ¿no? Porque algunas veces, ¿qué pasa? Colocan un cartucho, colocan el siguiente, colocan el tercero para asegurarse y de repente daña un nervio, de repente ya inicia una parestesia en lengua, de repente ya tiene una parálisis facial en el paciente, entonces hay que esperar, no tienen que esperar y eso lo vamos a ver también cuando practiquemos la anestesia. Miren aquí, por ejemplo, también tenemos un cuadro de parálisis facial. ¿Y qué es lo que vemos acá? ¿Qué problema vemos acá? Límite en la apertura. ¿Perdón? Límite de la apertura. Un límite de la apertura, ¿no? Más o menos, ¿qué puedo sospechar si yo acá he trabajado con una técnica de anestesia inadecuada? ¿Qué podría haber pasado? Porque acá pasan dos cosas. Número uno, ¿no? Miren, no tiene un buen control del músculo orbicular de los párpados, pero en la parte inferior, ¿cuál es el problema? Que tiene una limitación de la apertura bucal. ¿Por qué? No, porque si en este caso tú dañas el facial, tú puedes abrir la boca, no hay problema, porque ahí estás dañando una rama sensitiva. Si tú no tienes limitación en la apertura, probablemente has dañado una de las ramas motoras. Entonces podría ser el ATM, ok, pero recuerda que todo eso es un componente óseo. Nosotros vamos a anestesiar nervios. ¿Qué otro problema podría tener? ¿Cómo se llama cuando hay una limitación de la apertura bucal? Empieza con ¿cómo? No, dígalo. Un trismo, no exactamente, no es un trismo. Y muchas veces nosotros podemos anestesiar a nuestro paciente y tenemos también un daño, pero en este caso sería uno de los nervios que inerva un músculo, normalmente a nivel estrigoideo. Dañamos a nivel estrigoideo, tenemos una contracción muscular y tenemos un trismo. Y mi paciente no puede abrir la boca después del procedimiento odontológico. Entonces, ¿qué debería hacer en ese caso? Porque esto es posatención. ¿Qué puedo hacer? Sí, también puede ser. Con confianza, miren, ustedes están de acuerdo, sí. Están para preguntar. Entonces, aporten, no hay ningún inconveniente. Podría ser
pero en este caso podemos tomar otro tipo de alternativas como odontólogos. ¿Alguna vez han tenido una contracción muscular? Coincide justo con lo mencionado, pero nosotros podemos hacer otra cosa. En ese momento no le vamos a hacer masajes una hora, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ustedes están llevando fármaco. ¿Cómo? O me hablas por la bomba de sodio y potasio y demás, por eso. Por la contracción muscular. Tú lo has dicho, mira, contracción muscular. Si hay un espasmo muscular, ¿qué tengo que hacer yo con mi paciente? O sea, los músculos están contraídos ahorita. Bueno, ¿qué tengo que hacer con mi paciente? Un relajante. Un relajante muscular, pero exactamente. Los músculos están contraídos. Exacto, cuando nosotros tenemos un trismus, tenemos un espasmo muscular que viene a ser una contracción muscular. Entonces yo necesito un relajante muscular. ¿Cuál va a ser? Eso lo van a ver en su curso, por la dosis, el peso y demás. Pero yo inmediatamente puedo recetar esto, porque el paciente al día siguiente los va a buscar, ¿no? Les va a tocar el timbre y le va a decir, doctor, no puedo abrir la boca, tengo problemas y me duele, ¿no? Entonces hay otras alternativas. Miren, aquí por ejemplo tenemos la limitación de la apertura bucal por un trismus. Tenemos un espasmo muscular porque se ha dañado el pterigoideo. Normalmente el pterigoideo interno. Dañamos el pterigoideo interno y tenemos ahí la contracción muscular. ¿Qué vemos acá, por ejemplo? Cuando nosotros colocamos técnicas tronculares, estamos anestesiando el dentario inferior y también anestesiamos el nervio lingual, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de anestesia, si nosotros colocamos una técnica de anestesia inadecuada, yo puedo lesionar el nervio lingual. Y si yo lesiono el nervio lingual, yo puedo tener un cuadro de parestesia. Yo recuerdo que era la parestesia. ¿Qué era la parestesia? ¿Cómo? No es para eso porque sí puedes moverlo. Es la pérdida parcial o total de la sensibilidad, ¿no? Él dio mi chocolate por si acaso, de viaje para los que participan. Pero bien, nosotros podemos tener una parestesia lingual que es la pérdida parcial o total de la sensibilidad. Si yo daño el lingual, puedo tener el dorso, vientre, borde lateral, piso de boca, zona retromolar con parestesia. Y eso es un problema, porque el paciente pierde la sensación del gusto. El paciente siente la sensación de que la lengua también está edematosa, inflamada, tiene esa percepción. Y también tiene la sensibilidad alterada, porque no siente el paciente. Muchas veces incluso se mueve, ¿no? En la clase de accidentes en la aplicación de anestesia yo les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Porque puede pasar. Nosotros hemos visto radiografías panorámicas, por ejemplo, donde la raíz de la tercera molar, como la 3.8 o 4.8, está cerca al nervio. ¿A qué nervio normalmente está cerca? Al dentario inferior, ¿no? Entonces, si yo tengo un daño en el dentario inferior o el alveolar inferior, yo puedo tener también una parestesia, pero ya no sería de lengua, probablemente sería a nivel de las encías, a nivel del mentón, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, aparte de avisar a nuestros pacientes de riesgo un procedimiento quirúrgico, nosotros tenemos que también tratar de evitarlo, o si tenemos el cuadro, tenemos que saber tratarlo. Porque personalmente yo, cuando realizo cirugías de terceras molares, en la radiografía nosotros vemos el riesgo de la cirugía y tenemos que avisar al paciente. El paciente nos firma el consentimiento informado, pero si nosotros ya sabemos que hay un riesgo, por ejemplo, con una parestesia lingual o a nivel del mentón, nosotros ya tenemos que saber cómo tratar estos casos. Bien, todavía no se lo voy a adelantar para no irme del tema, pero eso yo lo voy a explicar en la parte de seminario. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a hacer más adelante sobre las técnicas infiltrativas, donde vamos a colocar nuestra cálcula en 45 grados y vamos a ingresar al fondo de surco. Ya tienen más o menos la disposición de cómo van a trabajar, más o menos dicen, bueno, yo sé que ustedes van a trabajar juntos, pero los demás, ¿qué tal? Sí, ya saben con quién van a trabajar, porque va a ser en parejas. ¿Bien? Sí, y ahí vamos a hacer las dos. Vamos a hacer esta y vamos a hacer la técnica troncular. ¿Ya? Y en la técnica
técnica troncular, normalmente les enseño la técnica directa para no girar la doctora. Eso lo vamos a ver también si sale la ¿Qué estructura importante es esta? El seno maxilar. ¿Por qué es importante a nivel de los maxilares conocer el seno maxilar? Porque miren aquí esta radiografía, por ejemplo, ¿qué les llama la atención? ¿Qué piezas son estas? Caninos, ¿no? Son caninos retenidos. Miren, acá tenemos una pieza decidua y acá también tenemos una pieza decidua que todavía no es exfoliada, ¿no? Entonces, nosotros también, aparte de las piezas 3.8 y 4.8, tenemos la 1.8 y la 2.8. Pero miren, esta estructura es el seno maxilar. Todo esto acá. Acá tenemos esta delimitación del seno maxilar. Acá tenemos la 1.8 y acá tenemos la 2.8. ¿Por qué es importante conocer eso y ver en una radiografía? Porque si yo hago una extracción y no uso de repente los parámetros correctos para poder hacer la luxación de la pieza, este diente se puede ir al seno maxilar. ¿Y ahí qué hacen? ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer ahí? Tienes que retirar. Una llamada. Miren, no estamos, digamos, libres de nada, ¿no? Es más, al que no le pasa porque nunca lo ha hecho, nunca ha hecho, digamos, un número de cirugía determinado. Pero es importante que nosotros veamos también las opciones de tratamiento y eso lo vamos a ver en el seminario de complicaciones durante el exodoncia. Cuando nosotros tenemos la migración de un diente al seno maxilar, ya inmediatamente ese paciente hace un cuadro de sinusitis, ya se contaminó todo el seno maxilar con todas las bacterias que tenemos en boca. Primero lo que necesitan hacer es tratar de sacar la pieza y luego lo más complicado es tratar de hacer un cierre hermético de ese piso en el seno maxilar. Porque el paciente inmediatamente cuando nosotros hacemos una comunicación bucosinusal, nos dice, doctor, siento que lo que como se me va a la nariz. Y es obvio, porque acá tenemos una comunicación, ¿no? Y tenemos algunas cirugías para poder realizar la extracción de esta pieza dentaria. Y también algunas pruebas, como la prueba Valsalva, que se vamos a ver más adelante también, para evidenciar que tenemos una comunicación bucosinusal. Miren acá, por ejemplo, doctor, quiero sacarme esta pieza, me duele, se mueve. Miren la extrusión de la pieza dentaria, está extruida, y miren la cantidad de tabla que ha perdido, ¿no? Tenemos muy poco tejido. Si ustedes dicen, esta extracción está fácil, se mueve rapidito, el doctor dice, voy a facturar, tengo que el fin de semana, sale rápido. Pero ustedes miren acá la relación de la raíz con el seno, ¿no? Ustedes sacan este diente y es muy probable que aquí hagas una comunicación. Y eso es porque, como no ha tenido función masticatoria esa pieza dentaria, el hueso se ha absorbido, y hay otra palabra mejor, Atrofiado. se ha atrofiado, porque no hay una función masticatoria, ¿no? Tenemos una extrusión, acá también no, miren, tenemos una reabsorción, una atrofia y está especializada en molar, ¿no? Hacia la zona de dentula. Entonces nosotros tenemos que evaluar antes de, sugiero, una panorámica para poder evaluar todo el contorno, porque si ustedes ven a un paciente, imaginémonos que no tiene esta pieza, y el paciente le dice, doctor, quiero implantes. Ok, no hay ningún problema, pero si ustedes no toman una radiografía y sobre todo una tomografía si es implantes, ustedes no van a saber la cantidad o la altura de la tabla ósea, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginémonos que no tenemos este diente y el paciente le dice, doctora, quiero ponerme implantes. Ustedes le toman la tomografía y ustedes ven el seno maxilar por acá. ¿Se puede o no se puede poner implantes? Sí se puede. Hay una técnica quirúrgica que se llama levantamiento del seno maxilar. Se levanta el seno maxilar y se pone injertos de hueso y membrana y esperamos un promedio de 5 a 6 meses y volvemos a tomarle otra tomografía para evaluar si tenemos un tamaño óseo adecuado. Sí. ¿Cómo íbamos a sacar ese diente si le doy al paciente? ¿Cómo lo sacarías? Mira, primero esa es una imagen 2D, pero acá viendo la imagen, viendo este caso, yo no le pediría una tomografía al paciente, porque yo ya sé que hay probabilidad de que hagas una comunicación bucosinusal. Si tú la sacas, no hay ningún problema, suturas, todo bien. Tu pregunta es, ¿qué pasa si yo la saco y tengo la comunicación? Es tu pregunta.
Si yo, perdón, O sea, como alguien. ya, haces la extracción y tienes la comunicación. Primero, hay pruebas donde nosotros podemos evaluar si mi paciente ya tiene una comunicación, porque no es que tú haces la extracción y ves el seno, ¿no? No es así, porque hay un sangrado, ¿no? Hay fluidos, no se ve. Igual se los adelanto, hay una prueba que se llama prueba de Valsalva, donde al paciente lo hacemos exhalar con la nariz tapada. Si nosotros tenemos, en este caso, un burbujeo en la zona, es porque el aire está yendo hacia la zona externa. Entonces, yo sospecho de una comunicación. ¿Qué haría en este caso? Nosotros tenemos colágeno, que eso lo vamos a ver en la semana 10 o 11, si no me equivoco, que son hemostáticos, esponjas de colágeno, suturo y cierro todo, por más que tenga acá la formación de un buen coágulo y demás. Si hace una comunicación mucosinusal, tú no puedes lavar a presión porque vas a tener líquido en el seno maxilar. Colocamos hemostáticos, suturamos y dentro de las indicaciones al paciente le decimos que coma dieta blanda, le damos algunos antibióticos porque mi paciente ya tiene una comunicación, si es que en caso lo tuviera, y sobre todo que evite los esfuerzos físicos porque la sutura de aquí se puede volver a abrir. ¿Sí? Si tú sospechas de la comunicación, primero haces algunas pruebas. Si evidencias que tienes comunicación mucosinusal, podemos colocar hemostáticos y tenemos que suturar y cerramos la herida. Y rezamos ahí para que haga un buen coágulo, porque hay pacientes que, por ejemplo, tienen problemas en hemostasia, no son muy cuidadosos, sobre todo un paciente de este tipo, ¿no? Si en caso no tenemos la comunicación mucosinusal, de todas maneras es importante hacer un cierre, ¿no? Un cierre por segunda intención, una sutura, porque hay riesgo de la radiografía. Tú ves que hay aparentemente un riesgo de una comunicación. Hay que recordar que es una imagen 2D. ¿Sí? Pero por este caso, al menos yo no le pediría una tomografía porque clínicamente tú puedes evidenciar si has comunicado con el seno. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿No? Acá vamos a esta radiografía. Acá también, ¿no? Por ejemplo, miren este cuadrante. Este es el cuadrante 2, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de piezas, son una de las más complicadas de extraer. ¿Por qué? ¿Qué ven acá a nivel de la corona? Tiene un perno. Hay un perno, ¿no? Aquí. Y es un diente que ha tenido una endodoncia, cuando hay una percha. Acá tenemos un perno que probablemente es un perno colado que ya no se usa mucho. Ustedes van a usar pernos de fibra cuando trabajen en clínica. Y tenemos una corona que encima tiene un apoyo mesial. Imaginémonos que esta pieza ya tiene movilidad, ya no está muy buena para poder conservar en boca. El paciente desea trabajar con implantes dentales. Muchas veces este tipo de extracciones son complicadas porque los dientes se anquilosan a la tabla ósea y son más difíciles de poder usar. Entonces ahí yo tendría que trabajar otro tipo de técnica, como por ejemplo una autosección, ¿no? Seccionar la pieza dentaria para poder retirar por partes, ¿no? Vamos a ver acá, ya. Este sí es un caso de un colega. ¿Qué es lo que ven ahí, aparte de que la radiografía está rayada? Un diente de Hay un pedacito de raíz, ¿no? Acá. Acá se ve mejor. Y todo esto es lo que delimita el seno maxilar. Entonces me llaman y me dicen, José, mira, tengo este inconveniente, ¿qué hago, no? Vamos a ver. Este es. Vamos a ver acá. Cuando nosotros tenemos este tipo de piezas dentarias, muchas veces va a salir en partes ese diente, no sale todo entero, porque al tener un tratamiento de ortodoncia es un diente más frágil y se puede romper. Entonces, nosotros tenemos dos maneras de poder sacar esta raíz. La primera es por una técnica cerrada, es decir, yo no hago ninguna incisión y levanto un colgajo. Podemos colocar suctores quirúrgicos y tratar de aspirar el remanente que ha quedado, ¿no? Pero ya inmediatamente ya sabe que hay que medicarlo, informarle al paciente, ya tiene cirugía. Y la otra técnica es una técnica abierta con una cirugía que se llama Caldwell-Lux, que eso lo vamos a ver más adelante también, donde yo hago una ventana quirúrgica, hago una incisión y por la parte externa de mi seno maxilar yo voy a retirar el remanente radicular. Lo primero que hay que pensar cuando tenemos este caso es sacar el remanente radicular como sea, ¿no? Para después poder pensar ya en un cierre
de este seno maxilar. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Parece que está fácil, ¿no? Está en boca este diente. Entonces intentó extraer, ¡oh! Se fue el seno. Y se fue entero. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la extracción, nosotros tenemos pasos para hacer la extracción, que eso lo van a ver también cuando trabajamos con capacidad de sangre. Por ejemplo, entre ellos tenemos endoscopía, tenemos luxación, tenemos la presión, tenemos la abulsión, tenemos técnicas para poder hacer la extracción. Pero muchas veces, ¿qué pasa, no? Ustedes se emocionan, cogen el forceps, prensan el diente y empiezan a tratar de sacarlo. Y el problema que van a hacer ahí es que van a fracturar el diente. O también, ¿qué puede pasar? Ustedes cogen el botador, que eso vamos a ver más adelante con los instrumentos de cirugía, tratan de hacer la luxación y al momento de hacer la luxación, en vez de desprender las fibras que sostienen a la pieza dental, ustedes empujan al diente. Entonces, al empujar al diente, ya ese diente se va al seno. Y ahí ese diente ni aspirando, ¿no? Porque es demasiado ni aspirando, porque miren, este sí, porque es un remanente, es un tercio de lápiz, ¿no? No hay problema, podemos intentar por vía cerrada sacarlo, pero acá no. ¿Y si lo aspiran no causa problemas? ¿Perdón? Si lo aspiran no causa. Depende. Acá, por ejemplo, recuerda, hiciste la extracción, te emocionaste y viste que falta un tercio. El paciente está anestesiado, en ese momento tienes que intentar sacarlo. En ese momento tú tratas de solucionar el cuadro. Acá igual. Lamentablemente lo hizo de repente una persona con poca experiencia, perfora la membrana, se va toda la pieza dental al seno y en ese momento tienes que abrir al paciente, ¿no? Por eso es importante, ¿qué es importante? Perdón, paréntesis. He modificado todos mis viajes, no tengo otro viaje hasta después de clases, ¿ya? Así que no se preocupen. Lo mismo en la primera clase. ¿Perdón? Exámenes clínicos. No escucho bien. Exámenes clínicos. Sí, también los exámenes clínicos, pero hay algo más todavía. Los límites del conocimiento. También, pero hay un documento que te va a ayudar. El consentimiento informado es lo más importante cuando ustedes van a hacer el procedimiento quirúrgico. Porque el consentimiento informado ustedes pueden agregar que hay un riesgo quirúrgico. Si ustedes, por ejemplo, de frente le hacen la extracción, tienen el problema, el paciente lo va a denunciar. Y van a salir en el canal 2 o en el 4, que normalmente salimos, ¿no? Por mala praxis. ¿Bien? ¿El consentimiento informado yo mismo puedo ayudar? Sí, el consentimiento que la primera clase es básico. Nadie trabaja en clínica, me dijeron, ¿no? En consultorio. Cuando vean los consentimientos en clínicas o consultorios, le agregan bastante información o también le agregan información específica al paciente. Por ejemplo, si yo tengo un riesgo, porque tengo, como en esta radiografía de acá, yo tengo un riesgo de hacer una comunicación, yo redacto dentro del consentimiento, ¿no? Cuadrante 1, la pieza 200 se encuentra destruida, tenemos riesgo de tener comunicación bucosinusal, entonces al final el paciente se informa. Tú le cuentas, porque tiene que saber. ¿Sí? Normalmente los consentimientos del colegio odontológico son muy básicos, hay que agregar algunas cosas. Como ya viene, ya no podría. O sea, sí le puedo agregar porque yo. Sí, y le vas a tener que agregar, porque hay varios detalles ahí que no están escritos. He visto que para eso también hay algunos que hacen todo el trámite con un abogado. Cuando van a denunciarnos. No, el consentimiento. Sí, eso es un buen punto. Acá no está tan de moda, pero en Brasil, por ejemplo, ya nosotros estamos buscados por cualquier detalle, entonces tenemos que estar cubiertos por todo, para todo, ¿no? Nosotros podemos tener un amparo, primero que ya es un documento médico legal y ya está firmado por el paciente, pero hay vacíos legales que sí se puede mejorar con el asesoramiento de un abogado, ¿no? Pero hay también detalles clínicos que como odontólogo yo tengo que manejar, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos viendo esta radiografía, se quedó dormido el celular. Por ejemplo, cuando estamos viendo esta radiografía, no sé si está acá o está más adelante. Por ejemplo, acá.
Este es mi conducto, por dentro está mi nervio y esta es mi raíz. Está lejos, ¿no? Pero si este conducto estuviera por acá, yo tengo que enfatizarle a mi paciente que puedo producir parestesia por la anatomía que tiene la pieza dentaria. No es mi culpa, ¿no? Pero yo voy a tratar de evitarlo, ¿bien? Acá, por ejemplo, esto se ve bastante frecuente, es bastante frecuente el tema de no planificar los implantes, ¿no? Doctora, me falta un diente, ok, no hay problema, te opero mañana. Le toman una panorámica, no han visto ni la densidad ósea, no han visto la calidad de hueso, ni el tamaño de hueso, colocan el implante y se van al seno. Ya ahí hicieron la comunicación infantil. Otro tipo de situaciones que también he visto. Nosotros entre las premolares, ¿qué estructura anatómica tenemos? Agujero El agujero mentoniano. Entonces por ahí pasa el nervio mentoniano que inerva qué piezas. Vamos a repasar ¿raíz alveolar periodonto o vestibular? Vestibular. ¿Está animal? ¿Canino? Lo vamos a repasar, ¿ok? Yo voy a trabajar esa parte, ¿no? Lo vamos a repasar cuando bajemos. Entonces yo puedo perforar también mi seno maxilar por no haber tomado una radiografía y acá viene su amigo, ¿no? La arteria maxilar interna. Pero no nos vamos a marear. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de aquí? Nosotros cuando hablamos de la arteria maxilar interna tenemos que recordar que tenemos ramas ascendentes, descendentes, anteriores y posteriores. Para nosotros, las más importantes, las que van justo en relación con nuestras piezas dentarias, van a estar tanto como las descendentes anteriores y también terminales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la arteria infraorbitaria. La arteria infraorbitaria que me va a ligar. ¿Qué área? Vestibular, ¿no? Vestibular de incisivo central, lateral y canino. Y si fuera el nervio, ¿quién inerva en palatino la pieza 1-1, 2, 3? Nervio nasopalatino, ¿no? Igual vamos a ir. ¿Ya? Arteria palatina superior, arteria inferior-palatina, ¿no? Todo esto nosotros, para no marearnos, vamos a recordar simplemente cuáles son los nervios y arterias que van en relación con nuestros dientes, ¿ok? Porque cuando practiquemos la parte de anestesia, esto lo vamos a ver. Esto yo sé que yo lo voy a poner, ustedes van a volar. Yo lo voy a dibujar para hacerlo más práctico, ¿ok? Para que se pueda entender. Luego esto acá. Esto también igual, no se preocupen, ¿no? De aquí lo importante nosotros reconocer nervios dentarios posteriores, anteriores y el infraorbitario, ¿no? Porque justamente son los que me van a inervar. Mucosa vestibular, central lateral canino, nervio dental anterior, central lateral canino, nervio dental posterior, tercera, segunda y una porción de la primera molar, porque también tenemos el plexo dental superior que me va a inervar premolares y la primera molar que zonas. ¿Qué porción de la raíz me va a inervar el plexo dental superior? Plexo vestibular, la raíz de la primera molar. Bien. Esto también lo voy a dibujar. Con este dibujo vamos a colocar toda la innovación y la irrigación, tranquilos. Y la próxima semana nosotros tenemos los seminarios, ¿ya? La próxima semana tenemos los seminarios y sí les voy a pedir que el examen en la hora de teoría, pero sí les voy a pedir que en los seminarios, por favor, traten de ser bien específicos con el tema. Y ese día sí tengo que terminar, bueno, más o menos temprano, porque es mi cumpleaños. Entonces, no, sí, o sea, más o menos, ¿no? En la tarde tengo que estar en la casa, pero es que de acá voy a estar amor. Pero de todas maneras, ¿no? Y delegadas de la gestión. ¿Ya? Así que no sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda adicional. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Alguna pregunta? No. ¿Sí? ¿No? ¿Tampoco? Ok. El examen va a ser en la hora de teoría y es una prueba escrita. Práctico, no. Ustedes tienen 3 calificaciones para la evaluación continua 1 que coloco la próxima semana. Los seminarios,
evaluación continua que se viene. Y lo otro viene a ser también la prueba escrita que van a tener. Tienen una prueba escrita en la hora de teoría, entonces eso también se va a promediar. Y con eso sacamos el S1 y yo lo voy a colgar, creo que el día sábado o domingo de esa misma semana. Porque tengo que subirlo. ¿Cómo evaluación continua teórica y...? ¿La evaluación continua 1? ¿Qué tiene? No, o sea, escrito y teórico. En la hora de teoría van a tener una prueba escrita. Van a tener una nota de los seminarios y van a tener una nota de evaluación continua. Eso yo lo promedio y ese es mi S1. ¿Por qué? Porque otra nota aparte. ¿Evaluación continua Sí. no es escrita? No. ¿Cuál La es la evaluación continua, la S1 va de la mano con 3 notas. Promedio yo 3 notas. La nota del seminario, la nota del examen en la hora de teoría y la nota de su evaluación continua, que son las clases, participación y demás. ¿Sí? Y justo estoy recomendando. Son las pasillas. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos 8 y 10, nos vemos para que puedan de repente comer algo. Y vamos a ver si tenemos break, ¿ya? Porque la primera parte vamos a hacer toda la inervación de irrigación de la mandíbula, luego maxila.